Así que vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 7. El libro de Isaías 6, 1 al 7. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 6, 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba a la casa, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Voy a leer el 8 también, hermanos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Puede sentarse, mi hermanos. Una hermosa palabra, ¿verdad? La palabra es hermosa, hermanos. Cuando la leemos nos deleitamos en ella, ¿verdad? Cuando leemos la palabra entendemos quiénes somos delante del Señor, ¿verdad? No cualquier circunstancia o turbulencia nos va a derribar, porque sabemos quién es nuestro Dios. Y esta hermosa palabra, hermano, nos enseña el llamado que Dios le hace a Isaías, ¿verdad? Y qué hermosa la visión que él tiene. Imagínense, dice que él miró al Rey de los ejércitos, a Jehová. Dice que él pensó que iba a morir, porque dice la palabra que no hay hombre que vea el rostro del Señor y viva, ¿verdad? Porque él es el Todopoderoso. Su presencia es sobrenatural y es muy fuerte, hermanos, que no todos la pueden sostener. Y Isaías tuvo una gran visión. Se le presentó a aquellos ángeles donde él los ve de diferentes. Dice que tenía 6 alas, con 2 volaban. Dice, qué hermoso. Yo me imagino una visión así, hermanos. Decía Dailín un día: yo me asustaría porque los ángeles, hermanos, son seres espirituales y tienen ciertos niveles o cierta forma que nosotros, cuando no buscamos de Dios, no vamos a tener esas visiones. Pero cuando empezamos a entrarnos en el mundo espiritual, se nos empiezan a revelar ciertas cosas. Y Isaías era un hombre de Dios que anhelaba la presencia de Dios, y se le mostró una visión. ¿Para qué? Porque venía su llamado. Así que hoy, en esta noche, hermano, yo te traigo una palabra para que no te estanques. Cada uno de nosotros ha sido llamado y destinado para traer un propósito a la tierra. Porque si usted lee el número 8, que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Verdad? Los ángeles quisieran estar aquí, llevar la palabra de Cristo al necesitado, pero hoy ellos no lo pueden hacer. Dios no lo puede hacer. Él es el Todopoderoso, pero Él quisiera, mandó a su Hijo a cumplir un propósito. Pero dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y somos nosotros, mis amados hermanos. Todos los que estamos aquí somos enviados a llevar su palabra. Todos nosotros hemos sido llamados, sacados del lodo cenagoso, sacados de la cautividad a libertad, para poder llevar la palabra del Señor. Eso es lo más importante, hermanos. El Señor hoy me mostraba y me decía, porque yo le decía: Señor, ¿será que tengo que llevar esta palabra? Pero resonaba tanto en mi mente. Y el Señor me decía: sí. Y me mostraba una oficina donde hay muchos documentos. Y me decía el Señor: hay muchos casos que no son resueltos. ¿Por qué? Porque hay personas que tal vez han cometido un delito, o tal vez han mentido, o hay otras personas que todavía no ha llegado el momento de que ese caso sea resuelto. Y por eso hay muchos documentos detenidos.
Y el Señor me mostraba eso. ¿Por qué? Porque yo le traigo una palabra, hermano, de que no te estanques, de que tú tienes un llamado de parte de Dios. Muchos anhelamos, como decía, hoy en día está de moda el querer estar en las redes sociales, poder ser visto ante la humanidad. Pero la palabra que yo te traigo ha sido aprobado delante de Dios. Es lo más importante, mi hermano. Isaías fue aprobado delante de Dios. Dios lo llamó y lo escogió. Muchos de nosotros, hermanos, queremos ser famosos. Anhelamos que alguien nos vea. ¿Por qué? Porque hay un vacío en nosotros. Hay una incomodidad en nosotros. Tal vez alguien nos ha despreciado y hay un desprecio en nosotros que queremos que alguien más nos vea. Que digan, mira, yo sí tengo un potencial, mírame a mí. Pero estamos enfocados en la humanidad y no estamos enfocados en que hemos sido aprobados por Dios. Amén, hermanos. Eso es muy importante que usted hoy lo lleve en su corazón. Que usted sea un llamado por Dios. Yo creo que si usted está aquí, hermano, es porque usted ha sido llamado por Dios. Si Dios lo escogió a usted, lo sacó de la cautividad, es porque usted tiene un propósito en la tierra. Y el Señor me mostraba estos casos y me decía, si hay muchos siervos y siervas que están estancados, que no han podido crecer. ¿Por qué? Número uno, el orgullo, hermano, nos detiene. Yo les enseñaba a los intercesores este domingo. Es algo tremendo que si usted no lo sabía, me gustaría que lo leamos en esta noche. Primera de Samuel 15:23. Algo tremendo, hermanos, que si usted no lo sabía, quiero que lo lleve y le resuene en su mente y en su corazón para que tenga mucho cuidado. Primera de Samuel 15:23. Amén. Dice la palabra, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí Dios le habla a Saúl, hermano. Saúl fue desechado porque se le dio una ordenanza y él no cumplió esa ordenanza que se le dio, ¿verdad? Él falló a eso que Dios le había encomendado. Entonces, mi hermano, yo quiero que esta palabra te resuene. ¿Por qué? Porque ahorita te voy a explicar. Yo les enseñaba a los intercesores y yo les decía a los intercesores, hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, cuando nosotros intercedemos, se nos empieza a abrir muchas cosas en el mundo espiritual, se nos empiezan a mostrar muchas cosas y a veces nos volvemos orgullosos, nos volvemos rebeldes, nos rebelamos en contra de la autoridad. Y yo les enseñaba a los intercesores y les decía, un brujo, un satanista no va a entrar a una iglesia donde hay revelación, pero sí va a entrar un rebelde y un obstinado. Y dice la palabra que el espíritu de adivinación es como la rebelión. Así que si un rebelde está dentro de la iglesia, puede estar siendo influenciado por un espíritu de adivinación. Lo puede estar usando el enemigo para querer destruir una casa, una iglesia. Un rebelde es aquella persona que no está de acuerdo a la visión que el pastor está llevando dentro de la iglesia. Una persona rebelde y un obstinado es un terco que cuando tú le dices no hagas eso, cuando acuerda lo está haciendo porque él lo quiere hacer. Entonces, llévelo eso, hermanos, en su mente. Medítelo, hermanos. Si usted no lo sabía, la palabra nos enseña, es tremenda, y cuando la empezamos a descubrir, empezamos a ver muchas cosas. Yo no sé si usted sabía esto, que la rebelión es como un espíritu de adivinación. Amén. Y yo les decía a los intercesores, hermanos, cuidado con nosotros. ¿Por qué? Porque muchos intercesores a veces se vuelven rebeldes y en contra de los pastores. Entonces, mi hermano, y otra de las cosas, yo le decía, Señor, ¿por qué muchos se han estancado? Y Él me decía, ¿sabes por qué? Porque la mucha palabra a veces los ha llevado al ego, al orgullo. Porque saben palabra, no quieren que otro los instruya. Entonces,
El Señor me decía, así como esos documentos están ahí estancados, así hay muchos profetas estancados, muchos evangelistas, muchos pastores, muchos maestros están estancados, muchos apóstoles están estancados. ¿Por qué? Porque por el orgullo, por la rebelión, han perdido ese llamado y han sido desechados, pero ellos todavía no lo saben. ¿Por qué? Porque ellos siguen necios en querer demostrar que ellos sí tienen un llamado, cuando ya fueron desechados por causa de la rebelión, por causa del orgullo, por causa de la obstinación. Porque la palabra es clara, dice, yo lo desecharé. No queremos que Dios nos deseche, mi hermano. Queremos estar agarrados de la mano de Él. Así que es tiempo, hermano. El día de ayer el pastor enseñaba algo hermoso acerca del servicio y la adoración. Eso van de la mano con lo que yo traigo en esta noche. Hoy, hermanos, cerremos el año en victoria. Declaremos victoria para nosotros. Declaremos, hermanos, nosotros tenemos promesas delante del Padre y tenemos la autoridad. Si usted está bien firme delante de Dios, usted tiene autoridad para reclamar las promesas que Él le ha dado a usted. Así que este año, hermanos, cerremos declarando palabras proféticas sobre nosotros. Decía el hermano John, todos podemos profetizar. Declare palabra profética sobre su casa. Aunque vea vientos contrarios, declare la palabra de Dios. Hágala firme en su casa, que se haga materia. Dice la palabra que las cosas que nosotros abrazamos y las declaramos no están hechas material, pero ya la miramos hecha. Amén, gloria a Dios. Isaías, hermano, le dice a Dios, heme aquí, envíame a mí. Todos queremos ser enviados. Todos queremos que nos vean. Humanamente y emocionalmente queremos ser vistos ante la humanidad. Pero ¿qué tal el proceso? Depende del nivel que tú vas a escalar, mi hermano. Si tú anhelas ser un profeta, ese también vas a tener que pasar muchas circunstancias difíciles. Depende del proceso, del llamado que tú tienes, vas a ser procesado, mi hermano. Depende a ese llamado. Si tú dices, Dios me escogió como profeta, número uno, el profeta no se quiere sujetar. El profeta quiere andar solo, no quiere sujetarse, no quiere tener un padre espiritual. ¿Por qué? Porque como yo les decía antes, cuando hay oración, hermanos, se empiezan a revelar ciertas cosas. Y lo menos que queremos es sujetar. Por eso yo les decía a mis hermanos intercesores, cuidado, hermanos. Estemos atentos a cualquier cizaña que el enemigo nos quiera meter. Amén. Entonces, el Señor me decía eso. ¿Sabes por qué? Muchos han perdido su llamado. Y de veras, hermanos, hay muchos hermanos y hermanas que traen grandes llamados. Hay adoradores tremendos, hermanos, que tienen una voz tan hermosa, pero la han corrompido. Le cantan música a Satanás y le cantan música a Dios. Dice la palabra, o eres frío o eres caliente, porque tibio lo vomita. ¿Por qué? Porque si es frío, sabe que está con Satanás. Pero si es caliente, tiene que tener el fuego, se tiene que limpiar y descontaminar. Pero si es tibio, allá afuera presenta una vida y aquí en la iglesia presenta otra. Y por eso, hermanos, hay muchos adoradores estancados que no crecen, que quieren ser vistos ante la multitud, pero no lo van a lograr mientras no dobleguen sus rodillas delante de Dios, mientras no sean humildes. El orgullo nos lleva a la destrucción. Y mira, hermanos, qué tremendo, porque la obstinación, hermanos, es la soberbia. La obstinación es el terco, el arrogante, y de ahí, hermanos, de esto viene el orgullo. Y del orgullo viene la caída, ¿verdad? Porque dice Jehová que el orgullo de lejos. Entonces, hermanos, la palabra es firme. La palabra no tiene retracto. Nosotros somos la que cambiamos la palabra. Nosotros somos los que cambiamos la palabra de Dios a nuestra manera, conforme a como queremos que nos hablen. De esa manera cambiamos la palabra. Cuando alguien nos exhorta, hermanos, y sabemos que estamos fallando, no queremos escuchar, porque queremos escuchar al que va a favor de nosotros. Pero no es así, hermano. La palabra no tiene variación. La palabra no se cambia.
Y Dios nos está llamando a santidad. Dios nos está llamando a limpiarnos, mi hermano. Que nos limpiemos cada uno de nosotros. Busquemos la presencia de Dios. Si tú no le buscas, mi hermano, nunca vas a obtener un llamado. Yo le decía a mis hermanos el día domingo, si alguien se va en rebelión, si alguien se va en obstinación, en terco orgullo, ¿usted cree que va a llevar una profecía de parte de Dios? Dice que no, porque la palabra dice que es como un espíritu de adivinación. Entonces va a ir a adivinar conforme al enemigo lo quiere usar. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos equivocados. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos metidos en una burbuja que no queremos entender las cosas. Y hoy Dios te está llamando a cambiar tu mentalidad, a cambiar tu forma de pensar. Porque a veces Dios va a usar, así como usó a Pedro del pulcro, dice, aquel que nadie daba nada por él, que tal vez era un malcriado, un rebelde. Dios lo escogió, que no sabía nada. No se asusten, hermano. No sabía nada Pedro, no estaba preparado, pero Dios lo usó. Y dice la palabra que más tarde, ¿cuántos se convirtieron cuando él llevó un mensaje? ¿Verdad? Pero Pedro tuvo que aprender un proceso, ¿verdad? Sujetarse a su maestro para poder llegar a su llamado. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, llegó el tiempo de los discípulos, llegó el tiempo de su ministerio. ¿Por qué? Porque ellos caminaron con Cristo, se sujetaron con Cristo, anduvieron con Él, estuvieron en la intimidad con Él, porque la palabra dice que los tres subían allá al monte, ¿verdad? A donde Él oraba, habían tres íntimos que subían. Imagine qué privilegio ser de los íntimos del maestro, poder llegar a ese nivel. Y Pedro llegó ahí, hermanos. Pedro llegó a ese nivel, ¿verdad? Él estaba a la par del maestro. Y llegó su tiempo de soltarlo. Por eso yo te quiero decir en esta noche, mi hermano, espera tu tiempo, no te adelantes, espera que tu tiempo va a llegar, ¿verdad? Tu tiempo va a llegar, a tu llamado va a llegar, espera el momento que Dios tiene para ti. Así como Isaías esperó ese momento, Isaías no se adelantó a su llamado hasta que Dios lo escogió y lo llamó. Y también les quiero mostrar, vamos a leer en Jeremías 1, 6, 10. Y dice así, son 4 versículos. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un llamado destinado. Si leíamos Isaías, y usted puede puede notar cuál fue el llamado de Isaías. Jeremías también fue llamado a profetizar, pero a Jeremías se le da también una asignación. A Jeremías se le dice, ahorita lo vamos a leer, 6 al 10. Mira que te he puesto, dice el 10, en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. A Jeremías se le dio una asignación. A Jeremías se le dio como un profeta, pero para naciones y para reinos. Jeremías podía entrar al reino, podía entrar a, digamos hoy en día, la Casa Blanca. Jeremías fue enviado, fue llamado por Dios para esa asignación específica. Y Jeremías le dice al Señor, yo soy un niño, no tengo palabra, ¿qué yo voy a decir? Ya ve, hermano, ese es lo importante cuando un orgulloso quiere ponerse en alto o cuando alguien es llamado por Dios. Jeremías le dice, yo soy un niño, no sé nada, pero el Señor le dice, yo te voy a poner palabra en tu boca.
Si veis, Jeremías es humilde y le dice al Señor, no sé nada, pero Dios le place y lo escoge. Y lo escoge para llevarlo a los reinos, para llevar a ese lugar que no cualquiera quiere entrar a ese lugar. Tenemos miedo de llegar a esos lugares y Jeremías fue designado para llevar la palabra profética de Dios a esos lugares. Y usted sabe, mi hermano, que en esos tiempos no era cualquier cosa llevar una palabra de exhortación de parte de Dios a esos reyes, porque podían ser decapitados, podían ser asesinados en ese momento, pero Dios le plació y lo levantó para usarlo. Ahora vamos a leer Ezequiel 2:1-5. Amén. Vamos a leer un poquito de Biblia. Y me dijo, hijo de hombre, dice, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El 5 también dice, ¿acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Si usted mira, hermanos, el llamado de Ezequiel es diferente. Si lo puede notar ahí, el llamado de Ezequiel es para ir al pueblo de Israel. Y dice que lo envió el Señor para llevar la palabra a corazones duros, a corazones rebeldes. Ahí, hermano, ¿usted está entendiendo tipos de profetas? Estamos leyendo 3 tipos de profetas. El que fue llevado al reino, el que fue llevado a las naciones, el que fue llevado a corazones duros, a corazones rebeldes. ¿Por qué? Porque Dios sabía la capacidad que Ezequiel tenía para convertir corazones rebeldes y duros para el propósito de Dios. Por eso él fue enviado y fue escogido. Ahora estamos notando, ¿verdad? ¿Por qué les estoy diciendo esperar el tiempo de Dios? Porque cuando Dios te llama, hermano, Dios te unge y Dios te respalda. Porque cuando nos adelantamos a nuestro llamado, estamos desesperados porque alguien nos vea que tenemos un llamado, tendemos a fracasar. ¿Por qué? Porque vamos huérfanos. Porque cuando usted es enviado por Dios, usted va con paternidad del de arriba y el de la casa. Pero cuando usted va solo, hermano, usted va huérfano porque no lleva ni la paternidad de arriba ni de la casa. Usted va solo. Usted va como solitario andando a ver qué le pasa porque nadie lo va a sostener. Porque, hermanos, el mundo espiritual se mueve por rangos, hermanos. El mundo espiritual es real. A veces nosotros tomamos como que nada pasara en el mundo espiritual. Cuando usted venga a la iglesia, hermanos, venga a adorarle al Padre. Yo le digo a los servidores, si a usted no le toca servir, no se meta si no lo han llamado. Porque es su tiempo que adore a Dios. Pero a veces no les toca servir y andan viendo qué hacer. Busque, hermano, adore la presencia del Señor. Yo anhelo cuando a mí no me toca servir porque yo quiero meterme a la presencia del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque si usted anda de aquí para allá, entra un vacío en su corazón. Y no hay presencia en usted. Y cualquier cosa lo puede distraer y lo puede tumbar. ¿Por qué? Porque cuando no hay presencia en nosotros, cualquier palabra nos desvía del propósito de Dios. Así que mi hermano, de hoy a usted en adelante se va a acordar, va a decir, esta hermana me regañó. Cuando no me toca servir, no se meta, hermano. Si no se le ha llamado, no se meta. Busque la presencia del Señor. Adórele cuando a usted le toque, hermano. Yo anhelo, le digo, Señor, hoy es mi día. Así que anhele la presencia del Señor, hermano. Esto no es un juego. El mundo espiritual no es un juego. Por eso hay muchos enfermos, hay muchos decaídos, enfermos de la mente y del corazón. ¿Por qué? Porque no anhelan la presencia del Señor. No anhelan un cambio. Yo le digo a mi hermano, no se ha cansado de estar atado.
Es un cansancio la atadura, hermanos. Aquello que nos impide avanzar, que queremos dar un pie hacia adelante, pero algo nos detiene. Tenemos que soltar aquello que nos detiene para poder avanzar y poder llegar al propósito que Dios quiere con nosotros. Porque, hermano, Dios no nos va a llamar si no estamos bien. Porque Dios no usa los vasos sucios. El pastor ayer enseñaba y me impactaba lo que él mostraba de los 3 vasos. El vaso orgulloso, el vaso humilde y aquel vaso vacío que se quema contra cualquier viento y marea, porque no hay nada dentro de ellos. Llenémonos, hermanos, de la presencia del Señor. Que este año, hermano, usted termine anhelando la presencia del Señor. Que no termine como otros que a veces dicen: ay, ya estoy desinflado, terminando el año voy de arrastra. Y dice: esta fiesta me voy a apartar un poquito, porque, verdad, voy a ir por allá y regreso en enero. Pero no, mi hermano. Si usted fue escogido para estar a los pies del Maestro, usted tiene que saber que no hay vuelta atrás. Tiene que tener mucho cuidado, porque dice la palabra que vienen 7 más y se apoderan de nosotros, ¿verdad? Y nos vuelve lo que no hacíamos antes, lo hace. Yo he visto personas que han servido en la casa del Señor y se han apartado, hermano. Me asusta ver lo que ellos nunca habían hecho y ahora lo están haciendo. Me sorprende y digo yo: wow, si es cierto lo que la palabra dice. 7 más vienen y se apoderan del cuerpo. Así que tengamos mucho cuidado, mi hermano. Santifiquémonos, busquemos del Señor. No necesitamos que nadie nos diga que tenemos que buscar de Dios. Nosotros mismos sabemos que necesitamos un cambio, que es muy importante para nosotros hacer un cambio de vida, un cambio de mente. La mente tenemos que transformarla cada día, renovar nuestra mente cada día. ¿Por qué? Porque si no la renovamos, hermano, día con día nos entra basura en nuestra mente y se va anidando en nuestro corazón. Ya cuando entra en nuestro corazón es muy tremendo, porque es difícil de querer sacar esa basura. Así que todos los días, si alguien te dice algo que no te agradó, sácalo de tu mente. Esta basura no se anida en mí, la tiro, la desecho. Sigo avanzando hacia el llamado que Dios quiere darme. ¿Por qué? Porque antes de llegar a tu llamado vas a pasar un proceso, ¿verdad? Un proceso, pero les decía, depende de tu llamado, es el proceso que vas a pasar, ¿verdad? Si traes el don de sanidad, te vas a enfermar. Vas a decir a alguien: yo oraba por los enfermos y se morían. Vas a ver que se mueren y te vas a asustar. Vas a decir: yo no soy para esto. Te vas a querer entristecer, te vas a querer encerrar, y eso es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Para que tú no llegues a tu llamado. Si Dios te quiere usar en profecía, yo les decía al principio, se vuelven orgullosos que no quieren sujetarse ante nada. Si eres un evangelista, tienes que prepararte, porque el evangelista es usado también en la profecía, también en sanidad y en milagros. ¿Por qué? Porque cuando te paras en un lugar, la gente está esperando milagros, la gente está esperando sanidad, porque llegan enfermos, llegan personas atadas, se te revelan ahí los demonios, porque tienes que hacer liberación. Entonces un evangelista tiene que ser enviado, no tiene que irse solo por irse, tiene que ser enviado con una paternidad. ¿Por qué, hermanos? Porque en el mundo espiritual se desata una guerra, y cuando no somos enviados por parte de Dios, no hay respaldo, no nos respaldan. Así que quedamos avergonzados. Ellos se ríen de nosotros, los demonios, y usted ni lo sabe. A veces se nos ríen. ¿Por qué? Porque ellos saben quiénes somos, que no tenemos autoridad. No hay autoridad en el mundo espiritual, y se burlan de nosotros. Y eso no es un juego, hermanos, eso es realidad. Muchos cristianos están viviendo una vida de que voy a la iglesia y ya. No quieren hacer un cambio, ¿verdad? No quieren hacer un cambio de vida. No anhelan algo más de parte de Dios. Dios quiere transformar nuestro ser. Dios quiere darnos una identidad segura, no una identidad medias. El enemigo quiere quitarnos nuestra identidad, quiere desechar nuestra identidad,
Pero Dios nos ha dado una identidad segura. Él dice, yo te formé y yo te di, te llevé al vientre de tu madre y naciste con un propósito. Así que nuestra identidad viene de arriba, viene de lo alto, del Todopoderoso. Él es el que conoce nuestro interior, Él conoce nuestro caminar. Como decía el pastor ayer, podemos confundir a la gente aquí en el altar, pero ¿qué hacemos nosotros allá afuera? ¿Verdad? Tenemos que mostrar la misericordia de Dios. Tenemos que mostrar el testimonio de Dios en nosotros. ¿Verdad, hermanos? Así Dios nos está llamando a ser diferentes. En el libro de Isaías 6:8, tenemos que tener un corazón dispuesto. Todos nosotros, hermanos, tenemos que tener un corazón dispuesto. Y ayer el pastor, yo decía, wow, qué impresionante, porque el tema que yo traigo casi se relaciona con el servicio y la adoración. Porque para que tú, hermano, llegues a tu llamado necesitas servir. Necesitas ser un servidor. ¿Cómo vas a ponerte de un solo aquí en el altar cuando ni siquiera has servido allá abajo? ¿Por qué? Por el orgullo. El orgullo, mi hermano, si tú te subes de una vez para arriba vas a caer bien fuerte. ¿Por qué? Porque no has pasado un proceso de servicio. No le has servido a otros. Y Cristo nos manda y nos enseña a servir. Dice que Él vino a servir y no a ser servido. Y nosotros, hermanos, en la rebeldía no queremos servirle a nadie. Queremos que nos sirvan a nosotros. Y por eso es muy peligroso. Por eso tenemos que pasar el proceso. Tenemos que tener un corazón dispuesto a servir. Un corazón dadivoso, hermano. Muchos de nosotros tenemos el don de dar. Y tenemos que seguirlo practicando, expandiendo. ¿Sabe por qué? Porque los que conocen el misterio de dar, saben que cuando se presenta una necesidad en nuestra casa, Dios la provee. Él es nuestro proveedor. Y dice la palabra que lo que nosotros sembráramos, eso lo vamos a cosechar. Entonces, cuando usted dé algo, hermano, no lo dé pensando que lo va a regresar, sino délo de corazón. Porque usted es una persona dadivosa. Y Dios le ha dado ese privilegio. Es un gran privilegio, hermano, ser dadivoso. Es un gran privilegio, es un honor que usted le pueda dar a alguien y verle la sonrisa a esa persona. Que usted siente en su corazón donarle algo a alguien y cuando usted vea a esa persona decir, wow, era lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Es algo tremendo. Así se mueve. Muchos tienen el don de dar. Muchos tienen el don de discernimiento de espíritu. Y hay que cuidarlo, hermano. Ese don no se le da a cualquiera. El don de ciencia no se le da a cualquiera. Es algo hermoso que se tiene que cuidar. Y es muy delicado. Por eso es que yo les decía a los hermanos intercesores, es muy delicado cuando se nos presenta lo que es ciencia, discernimiento, lo que es profecía, lo que es interceder. Se empiezan a abrir cosas y es donde el enemigo quiere empezar a meter pequeñas cosas en nuestra mente, a querernos confundir, ¿verdad? A decir, yo recuerdo una vez alguien me dijo algo a mí que yo sí soy muy cuidadosa en cuando alguien me quiere profetizar, ¿verdad? No a cualquiera le permito que... Y esta persona de la nada me dice, te quiero profetizar, que el Señor me está mostrando algo, pero no sé si decirlo aquí, pero a mí el Señor me ha mostrado personas cuando tienen espíritu de brujería. Y yo dije, no, esta señora yo la veo de otra manera y no voy a dejar que me toque. Y estudiando la palabra, yo no entendía eso, que el Señor me mostraba eso, y lo tengo una visión que Dios me muestra. Y yo le decía, pero ¿por qué yo no entendía? Ahora cuando yo leí lo que es el libro de Samuel que les leímos ahorita de la rebelión, que es como un espíritu de adivinación, me dijo el Señor, por eso, esa palabra, por eso te muestro quiénes son los que caminan con espíritu de brujería y ellos no lo saben. Y el Señor me ha dado ese privilegio de verlo, de mostrarlo. Y yo le dije a esta persona, no. Y empezó ella a hablarme de las piedras.
ella me empezó a decir de las piedras. Yo sé que las piedras, están las 12 piedras de las 12 tribus, son de la palabra, pero ahora los brujos la usan para su beneficio. Han corrompido la palabra. Satanás es imitador de lo de Cristo y ha querido quitar, así como quitó la bandera que los homosexuales han puesto y las lesbianas, nos ha quitado lo que es el pacto de Dios, que dice que no iba a destruir más la tierra con agua, ¿verdad? Ahora los homosexuales y las lesbianas han agarrado el arco iris como una bandera para ellos. Es porque Satanás se apodera de lo de Dios. Es un imitador, un destructor de la palabra. Quiere destruir la palabra, cambiar nuestra mentalidad. Y esta persona empieza a mencionarme las 12 piedras y la quedo observando. Yo creo que mi mirada como que la intimidaba. Y empezó a decirme, que no pudo terminar de decirme. Solo recuerdo que me decía que me miraba como un diamante, porque no pudo soltar toda la palabra, porque yo la bloqueé, ¿verdad? En intercesión, en mi mente la empecé a bloquear. Porque, hermanos, tenemos que tener cuidado en eso. Hay muchas personas que quieren ser vistos y empiezan a soltar palabra. Y como nosotros estamos inmaduros, que no conocemos nada de Dios. ¿Por qué? Porque venimos solo a sentarnos, a no anhelar más de la presencia de Dios. No tenemos nada. Somos presa fácil para el enemigo y nos puede confundir porque estamos anhelando una palabra y viene el diablo y usa a esta persona y nos suelta la palabra y la creemos. Y es donde empieza el enemigo a trabajar, y cuando no la vemos materializada, empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a cuestionar al pastor. Por ejemplo, si alguien te dice, oh, es que tú eres llamado a ser un profeta de Dios, vas a ser usado a las naciones, Dios te va a levantar, Dios te va a usar. Y tú dices, gloria a Dios, yo quiero ser un profeta, yo quiero ser visto ante la multitud, que la gente me vea. Y cuando te dice el pastor, ¿sabes qué? Porque Él es tu padre y te conoce. Un padre conoce a sus hijos, conoce su caminar, su andar. Y Él te puede decir, ¿sabes qué, mijo? Puede que Dios te va a usar en la profecía, pero primero sujétate, porque yo no te veo que te sujetas. Andas de aquí para allá cuestionando los ministerios que se están moviendo dentro de la iglesia, como por ejemplo el grupo de los sugieres. Puede que sea un ministerio porque se está como pastoreando un grupo pequeño. Los maestros, ¿verdad? Están ahí los maestros, la alabanza, ¿verdad? Empezamos a cuestionar, es que si yo estuviera en ese lugar, las cosas se hicieran de esta manera. Entonces no se sujetan. Y como el pastor te conoce, el pastor te diría, primero aprende a sujetarte. Pero como a ti alguien te inspiró y tú estás desesperado por ser visto, te empiezas a enojar y lo primero que haces, me voy de esta iglesia porque nadie me apoya, nadie me valora, nadie ve la visión que Dios tiene para mí. Y entonces ahí es donde viene nuestra caída, porque estamos vacíos, estamos falta de conocimiento, estamos falta de búsqueda de Dios y el enemigo se aprovecha de nosotros. Amén. En 1 Corintios 1:9, el Señor nos llama a la comunión. Número 1, pusimos un corazón dispuesto. Dios quiere un corazón dispuesto. Ahora Dios nos llama a la comunión. Dios quiere que estemos en comunión con Él, ¿verdad? Que le estemos buscando día y noche. En Isaías 41:9-10 dice que Dios nos va a apoyar. Así como Dios llamó a Ezequiel, a Jeremías, a Isaías, así Dios te va a apoyar a ti. Y te va a llamar y te va a respaldar. Amén. En Marcos 1:19-20 tenemos que seguir el llamado. Si ya todas estas cosas están sucediendo en tu vida, ahora vas con tu entrenamiento. ¿Qué es tu entrenamiento? Acercarte a tu Padre Espiritual y plantearle lo que tú estás sintiendo. Es lo primero que te va a decir, vamos a orar, para que el Señor me muestre que realmente te quiere usar. Entonces ahí es donde viene siguiendo el llamado. En Efesios 4:1 dice un llamado digno. Tenemos que tener un llamado digno, hermanos. Un llamado limpio, que cuando usted vaya a un lugar y se pare, usted sea digno de que Dios lo use, ¿verdad? Que sea limpio delante de ese lugar. Porque recuerde, hermanos, que nosotros, dice la palabra,
que Él viene por una iglesia limpia, sin mancha. Y para presentarnos en un lugar tenemos que estar limpios para ser usados por Dios. Porque Él no va a obrar en personas llenas de mancha. Él obra en personas limpias de corazón. Tenemos que ser dignos delante de Él. En 2 de Pedro 1:10 viene la confirmación del llamado, ¿verdad? Hablábamos que el pastor, vamos a orar, y el pastor dice, ¿sabes qué, mijo? Dios no me ha mostrado, pero Dios te va a usar en esta área y vamos a trabajar en esa área. Entonces ahí viene la confirmación del llamado. ¿Por qué, hermanos, necesitamos confirmación? Cuando hay una palabra, un ejemplo, usted está orando por algo en su casa, en lo secreto, y viene alguien y te da una palabra, y tú dices, gracias, Señor, esa es la confirmación que yo estoy anhelando, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar la confirmación. En Mateo 4:18-22, me llama mucho la atención que los discípulos dicen que dejaron todo. Ellos estaban allí en la barca, ellos dejaron todo. Yo conozco pastores que son abogados, que tienen un cargo grande en lo secular y ellos han dejado todo por el llamado. Estos discípulos, hermanos, dejaron su negocio por seguir a Cristo. A ellos no les importó la familia. ¿Por qué te digo, hermanos, que tienes que aprender a pasar el proceso? Aprender a sujetarte. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a pasar el proceso, vas a aprender todas estas cosas. Vas a dejar todo. Sabes que amas a tu familia, pero tienes que buscar a Dios. El pastor dice, toda la semana yo casi paso en la iglesia. ¿Por qué? Porque él ha conocido su llamado. Y él sabe que necesita traernos palabra viva, palabra que traiga el Espíritu de Dios sobre nosotros. Y por eso él necesita estar buscando de Dios. Entonces, hermano, tenemos que soltar todo. Para entrar a un llamado, para entrar a un propósito de Dios, para caminar en él y poder desatarlo al mundo allá afuera, tenemos, hermanos, que dejarlo todo, ¿verdad? Si queremos poner en primer lugar a nuestros hijos, tal vez muchos no vinieron hoy porque su hijo estaba con una tos o algo, no sé, pero no lo pueden sacar afuera. Pero, ¿qué estamos haciendo? Tal vez Dios lo quería sanar aquí, pero no lo quisimos hacer porque nos dio miedo, pero Dios quería obrar en él. Así muchas veces nos pasa, hermano. El enemigo nos ata porque sabe que hay algo que él puede hacer en nosotros. Entonces, hermano, tenemos que dejarlo todo. Por eso le digo, no cualquiera llega a un llamado. Y cuando llega a un llamado, si eres casado, la familia completa tiene que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque vas a dedicar muchas horas al servicio de Dios. Y si la familia no está de acuerdo, va a venir un problema muy difícil. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a meter en esa área. Entonces tenemos que aprender eso, hermano. Dejarlo todo y seguir a Cristo. En Hebreos 11:8 dice que nos enseña a caminar en fe y obediencia. ¿Por qué en fe y obediencia? Porque muchas veces, hermano, tenemos que pasar el proceso. Y en ese proceso, hermano, viene escasez. Puede que venga una enfermedad. Puede que venga tristeza a nosotros por algún problema. Y dice la palabra que tiene que haber fe para que pueda salir de esa circunstancia y ser obediente para seguir avanzando y llegar a ese propósito. En Éxodo 31:13 nos habla del equipamiento. Él nos quiere equipar, hermano. ¿Por qué? Porque cuando vayamos allá afuera, ¿verdad? Vamos a ir con armas en nuestro brazo, con seguridad. Algo que hablábamos con mi esposo hoy y me decía él, ¿sabes qué? Un proceso que nosotros pasamos hace años, me dice él, ¿cómo es Dios? Me dice él, ahora Dios nos está usando por todo lo que nosotros pasamos, me dice él, ahora Dios nos está usando para ayudar a otra familia. Entonces, mira, hermano, qué hermoso es. Ahí viene el equipamiento. ¿Por qué? Porque como ya pasamos el proceso, sabemos de dónde venimos, ahora estamos equipados para enseñarle a alguien más de que sí lo puede hacer. Así como nosotros logramos pasar ese proceso, ellos también lo pueden hacer. Amén. En Efesios 4:1-2 nos habla de la humildad y la mansedumbre. Amén. La humildad es muy importante en nosotros.
la humildad y la mansedumbre. Es muy importante, hermano. ¿Por qué? Yo siempre le digo a los hermanos sugieres, cuando hay eventos, hermanos, les digo, por favor, si viene un endemoniado y les quiere pegar, no vaya a reaccionar igual, por favor. ¿Por qué? Porque puede salir nuestro viejo hombre, ¿verdad? Nuestra vieja naturaleza, y podemos reaccionar. Por eso tenemos que tener mansedumbre, ser diferentes, hermano, ¿verdad? Saber que ellos no actúan por querer actuar, sino porque lo que los está gobernando quiere avergonzarnos a nosotros. Entonces no tenemos que reaccionar de esa manera. Y por eso yo les digo, hermanos, por favor, no vayan a reaccionar. Y gracias a Dios, pasó alguna vez y el hermano no reaccionó. Yo, wow, qué sorprendente. Yo estaba muy contenta porque imagínense, hubieran dicho, oh, wow, esos mujeres de la iglesia solo en el Cordero están endiablados. Pero no, el hermano atendió con mansedumbre y humildad y no reaccionó de la misma manera, y eso es muy importante para nosotros. Amén. En 2 de Timoteo 1:9 dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. No por nuestras obras, hermanos, sino por la gracia de Dios en nosotros, ¿verdad? No nos alteremos por lo que hacemos, sino seamos agradecidos con Dios, que somos inmerecedores de todo lo que nosotros queramos recibir. Somos inmerecedores, pero por su gracia la recibimos, por su amor, por su gran misericordia recibimos bendiciones en nuestras vidas. En Hechos 13:2, el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que os llamo. Qué hermoso, ¿verdad? Dice que estaban unidos en oración, ¿verdad? Estaban ayunando, algo impresionante, para que repartieran la comida. Imagínense, hermano, estaban ayunando y orando para ver a quiénes iban a escoger. Qué tremendo, ¿verdad? Hoy en día nosotros hacemos eso, ¿verdad que no? Nos cuesta, ¿verdad? Nos queremos poner, como les digo, ahorita se está de moda eso, querer ser visto ante la humanidad. Hoy a través del Facebook, de las redes sociales, es muy fácil poder impactar a otros, poder engañar a otras personas en otros países sin conocer nuestro testimonio. Entonces, hermanos, aquí estas personas están, dice, orando y ayunando. Imagínense, para que repartieran la comida, para que llegaran a las mesas y repartieran la comida a las personas, a las viudas. Qué tremendo. Y el Señor le dice, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Qué hermoso, hermano, que Dios nos use de esa manera, que esperemos el tiempo de Dios, que no nos aceleremos, no nos desenfoquemos de lo que Dios nos quiere dar. En Gálatas 1:15 dice, lo vamos a leer, hermanos, porque me gusta eso, Gálatas 1:15. Vamos a leer. Me va a esperar porque no lo marqué, pero Gálatas 1:15 dice, pero cuando agrado a Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Dice, pero cuando agradó, ¿verdad? Porque trae el palito, agradó a Dios. A Dios le agradó llamar a Pablo, ¿verdad? Desde el vientre de su madre lo escogió y lo apartó y lo llamó. Así, hermanos, a Dios se agradó de nosotros, de cada uno de nosotros. Él se agradó de nosotros y nos llamó, nos guardó desde el vientre de nuestra madre. Muchos de ustedes, mis hermanos, han pasado persecuciones grandes. Tal vez desde el vientre de su madre han sido atacados, pero a Él le plació, dice que Él halló agrado en nosotros y nos apartó para su llamado. Amén. En Mateo 22:14 dice que muchos son llamados y pocos escogidos. Ya vamos a terminar. Muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Qué significa esto, hermano? Que todos hemos sido llamados por Dios, pero los escogidos son pocos, porque muchos se quieren adelantar a su llamado, pero van sin rumbo y sin dirección. Pero los escogidos, hermanos, son aquellos que se guardan para Dios,
que retienen la palabra, que esperan su tiempo de su llamado para salir. Esos son los escogidos. Así que, ¿quiere usted ser un escogido o un llamado? Yo quiero ser una escogida de Dios. Quiero esperar mi tiempo, mi momento. Y si no, yo le digo, Padre, que mis hijos reciban lo que yo no voy a hacer, lo que yo no voy a lograr hacer. Pero uno de mis propósitos y mi llamado es instruir a mis hijos a la búsqueda de Dios. Así que, Padre, nosotros tenemos un compromiso grande. Si usted dice, yo ya estoy vieja o viejo, ya no voy a hacer nada, pero usted tiene un propósito en su casa. Sus hijos tienen que buscar de Dios. Sus hijos tienen que buscar sí o sí. A mí me dicen, no, hoy no quiere, usted se me va. Aunque tal vez el enemigo quiere atacarlos ahí, pero ando revisando las redes y me quita esto ya. Porque usted no es cualquier cosa. Y tal vez a veces a uno de padre lo engañan, pero otros ven allá afuera. Y ahí lo poco que yo logro captar, le empezamos a reprender. ¿Por qué, hermanos? Porque yo he sido llamada a cuidar mi casa. Así que a mí no me preocupa el querer ser vista ante la humanidad, sino de cuidar mi casa. Cuidar a mis hijos para que ellos cumplan el llamado. Porque yo sé que ellos traen llamado de parte de Dios. Así que si yo no logro hacerlo, ellos lo van a lograr hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que anhelar eso, hermano. Así que cuide su casa, hermano. No le entregue en bandeja de plata al enemigo a su casa. Sus hijos son valiosos, hermano. No los suelte. Ataque en guerra espiritual. Declare la palabra y va a ver que el enemigo va a tener que soltarlos. Yo sé que hay muchos padres que tienen hijos mayores, que a veces es un poco más difícil traerlos, pero atáquelos en oración. Atáquelos y declare la palabra. Los demonios tiemblan cuando usted tiene autoridad. Los demonios saben que cuando usted tiene autoridad tienen que huir y soltar su casa. Y usted, mi hermano, si usted está en su casa como sacerdote, como madre de la casa, como padre de la casa, usted tiene autoridad sobre su casa. Aunque su hijo sea mayor, aunque su hijo tenga sus años, su rebeldía, pero están bajo su techo y usted tiene autoridad todavía en ese lugar. Así que toda suciedad que ellos quieran meter, usted tiene la autoridad para limpiar su casa. Amén. En Romanos 12:2 dice, renovemos nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, renovemos nuestro entendimiento. Si lo renovamos, hermano, vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Si no buscamos de Dios, si no renovamos nuestra mente, no vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, mis hermanos, es ser agradable y perfecta. Él es perfecto, hermano. Su palabra es agradable. Él nos quiere dar alegría. Él no nos quiere dar tristeza. Es muy importante que pasemos la tristeza, porque dice la palabra que la convierte en gozo. Así que es muy importante que pasemos tristeza, que pasemos por momentos difíciles, porque Él los convierte en alegría. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Y para nosotros, los hijos de Dios, no hay nada que pasemos que no sea por un propósito. Amén. Y depende del nivel de nuestro proceso, es el nivel de nuestra bendición. Así que por muy dura que sea la situación, tenemos que alegrarnos y gozarnos en Él, porque sabemos que nosotros, los hijos de Dios, vemos las cosas que no están como si ya estuvieran. Y declaramos victoria antes de que las cosas sucedan. Así que, mis hermanos, la palabra que yo les quiero llevar a su corazón es que espere en Dios su llamado. No se adelante, mi hermano. No se adelante. Y así que espere el tiempo de Dios. Sírvale a Dios con corazón sincero. No se canse de servir. No nos cansemos de servir, mis hermanos. Busquemos la presencia de Dios.